Capítulo 1. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, por amor, orgullo y destino, y que solo al final entendió el verdadero valor de la vida. Recuerdo que muchas personas ancianas que ya no están en este mundo solían contar que los últimos días de diciembre de 1792 fueron extraordinariamente fríos en la ciudad de Guatemala. Decían que el día 28 fue especialmente helado, tanto que casi parecía que los tejados iban a cubrirse de escarcha. En aquellos tiempos nadie llevaba registros del clima, así que todo lo que sabemos proviene de la memoria de los viejos que lo vivieron y lo transmitieron con sus relatos. La ciudad era muy distinta entonces. Por la noche no había alumbrado público como hoy. Apenas algunas luces mortecinas en faroles colocados frente a imágenes de santos en las paredes de las casas, y el resto de la claridad venía de las estrellas. Las calles quedaban sumidas en una penumbra profunda, silenciosa, como si la ciudad entera fuese un enorme cementerio. Y en realidad, en el centro mismo de aquella ciudad había otro cementerio verdadero, el de la parroquia del Sagrario. Allí donde hoy se levanta el mercado central, antes descansaban los muertos. Qué extrañas vueltas da el mundo. Donde antes reinaba el silencio de las tumbas, hoy reina el bullicio de los vendedores, los compradores, las risas y el ruido del comercio. A veces, al atravesar ese mercado lleno de vida, uno no puede evitar imaginar qué pensarían los antiguos difuntos y regresaran a reclamar el lugar que fue suyo. Pero volvamos a aquella noche de 1792. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada del 28 de diciembre. El frío era intenso y el viento helado hacía temblar las ventanas. Las calles estaban completamente desiertas. Fue entonces cuando apareció una figura blanca, deslizándose lentamente junto a la pared exterior del cementerio. Caminaba con cautela, casi con temor, avanzando tan despacio que tardó más de un cuarto de hora en recorrer un pequeño tramo de la plaza. Poco a poco se podía distinguir que se trataba de una mujer joven. Vestía de manera sencilla, propia de una mujer de clase media de aquella época. Cubría su cabeza y parte del cuerpo con un gran paño blanco, probablemente una colcha, y entre sus brazos llevaba algo que parecía proteger con extremo cuidado del frío. Aquella figura solitaria avanzaba pegada a las paredes, como buscando apoyo o escondite. Si algún vecino hubiese salido a esa hora, o si la patrulla del mayor de plaza hubiera pasado por allí, probablemente habrían creído ver un fantasma escapado del cementerio. Y quizá hoy tendríamos una hermosa leyenda que contar. Pero nadie apareció. La escena quedó perdida en el silencio de aquella madrugada. Al llegar a la esquina del cementerio, la mujer se detuvo. Allí había una imagen de la Virgen de Dolores colocada en un nicho en la pared. La joven se arrodilló frente a la imagen. La luz débil de la lámpara iluminó su rostro, y entonces pudo verse claramente su estado. Estaba pálida, tan pálida que parecía un cadáver. Lloraba en silencio, murmurando palabras entrecortadas por los sollozos, como si su corazón estuviera desgarrado por un dolor profundo, uno de esos dolores que aparecen pocas veces en la vida, pero que bastan para envejecer el alma en una sola noche. Después de unos momentos logró levantarse con dificultad. Se apoyó en la esquina del muro mientras seguía sosteniendo con cuidado aquello que llevaba en brazos. Continuó caminando lentamente. Avanzó varias cuadras hacia la parte más elegante de la ciudad, donde vivían las familias principales. Pasaba frente a grandes casas sin detenerse, como si no reconociera ninguna, como si buscara algo o tal vez alguien. Finalmente se detuvo frente a una de las casas más grandes y mejor construidas de la calle. Allí levantó la mano y tomó el pesado aldabón de bronce de la puerta. Su mano estaba helada. Pero en medio de su angustia no se había dado cuenta de algo muy importante. Desde hacía varios minutos alguien la venía siguiendo. A unos 50 pasos detrás caminaba un hombre envuelto en una gran capa. Llevaba un sombrero de alas anchas que le cubría el rostro hasta los ojos. Había observado a la mujer desde que salió del cementerio. Se detuvo cuando ella se arrodilló frente a la Virgen. Y cuando la vio llegar a la casa, se acercó con cautela y se escondió en la entrada de una vivienda cercana. Allí permaneció en silencio, observando. La desconocida no sabía que no estaba sola en aquella noche fría de diciembre. Alguien seguía cada uno de sus pasos. Y así comienza esta historia. Capítulo 2. Un regalo del Día de Inocentes. Apenas hube llegado a aquella gran casa,
Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y sacudí el pesado aldabón de bronce con toda mi energía. El golpe resonó dentro del zaguán, y no tardó en provocar un verdadero alboroto. Volví a golpear una segunda vez, y luego una tercera. Cada golpe parecía más desesperado que el anterior. Los primeros en responder fueron dos enormes perros que dormían en el corredor. Sus ladridos se alzaron en la noche fría y silenciosa como si anunciaran una catástrofe. Los animales aullaban con tanta furia que despertaron a toda la servidumbre de la casa. En la caballeriza, las mulas comenzaron a moverse inquietas, dando coces contra el empedrado. Y para completar aquel concierto tan poco agradable, el gato favorito de la señora, que dormía tranquilamente en la cocina al calor del rescoldo, se erizó de repente y empezó a maullar con un tono lastimero que parecía presagio de desgracias. En cuestión de momentos toda la casa estaba despierta. Criados y dependientes corrían hacia el zaguán preguntando a gritos quién llamaba a esas horas y qué se le ofrecía. Sin embargo, a pesar de los golpes insistentes, nadie parecía responder a sus voces. Dentro de la casa se armó una pequeña discusión entre los dueños. El señor don Fernando Fernández, quien aseguraba con orgullo ser descendiente del famoso gran capitán de Córdoba, y su esposa, doña María Josefa de Alvarado y Guzmán. Finalmente resolvieron que el propio don Fernando debía levantarse e ir a averiguar qué sucedía. Según se cuenta, el caballero tardó casi un cuarto de hora en lograr ponerse los calzones. Él siempre negó que aquello se debiera al miedo, y sostenía que había sido únicamente por la indignación que le causaba que fueran a perturbar su sueño a semejante hora de la madrugada. Antes de salir de la alcoba buscó algún arma con que defenderse, pero lo único que encontró fue un espadín de ceremonia, el mismo que usaba cuando vestía el uniforme de regidor del ayuntamiento. No era un arma muy formidable, pero era lo único disponible. Mientras tanto, doña María Josefa, tan pronto como su marido abandonó la habitación, saltó de la cama medio vestida, tomó su devocionario y se arrodilló junto al candil que alumbraba la estancia. Comenzó a rezar con fervor las letanías, convencida de que su esposo se encontraba ante un peligro terrible. A su juicio, el riesgo que corría don Fernando era incluso mayor que el que había enfrentado su ilustre antepasado en la famosa batalla de Ceriñola. Por su parte, don Fernando tampoco estaba del todo tranquilo. Mientras avanzaba hacia la puerta de la casa, su imaginación comenzó a fabricar mil conjeturas distintas sobre lo que podía estar sucediendo. Tal vez se trataba de ladrones, quizá de algún enemigo, o tal vez de un acontecimiento aún más misterioso. Lo único que no se le ocurrió ni por un instante fue la verdadera causa del alboroto. La casa contaba con varios sirvientes, 2 dependientes españoles, 2 criados criollos y un negro esclavo encargado del coche. Todos ellos se armaron como pudieron antes de enfrentarse al supuesto peligro. Uno llevaba un palo, otro una herramienta de la cocina, y el más impresionante de todos portaba una vieja pistola de eibar medio descompuesta. Con aquel improvisado ejército reunido, don Fernando dio la orden de abrir la puerta, pero él, muy prudentemente, se colocó detrás de ella. El encargado de quitar la llave fue el más viejo de los españoles, un vizcaíno de rostro severo que parecía salido de las páginas de alguna historia de caballerías. Con mucho cuidado abrió la puerta y sacó la cabeza hacia la calle. Miró, escuchó, esperó, pero no había nadie. La calle estaba completamente desierta. Solo se oía el silbido del viento que corría entre las casas. Todos estaban a punto de retirarse pensando que se trataba de una falsa alarma, cuando uno de los criados notó algo extraño en el suelo, justo delante de la puerta. Había allí un objeto. Lo recogió con curiosidad y descubrió que se trataba de un pequeño cestillo cubierto con un lienzo blanco. Siguiendo las órdenes de don Fernando, levantó cuidadosamente la tela. Entonces todos vieron lo que había dentro. Un pequeño niño dormía profundamente en el fondo del canasto. Don Fernando, que había recuperado su serenidad al comprobar que no había enemigos contra los que luchar, experimentó al ver aquel inesperado hallazgo una mezcla muy curiosa de sentimientos: sorpresa, irritación y una buena dosis de desconcierto. Aquello era uno de esos sucesos que aparecen de repente en la vida, y que además de inesperados, resultan bastante incómodos. ¿Cuántos tenemos?, preguntó entonces don Fernando con visible enojo al vizcaíno. El pobre dependiente abrió los ojos con enorme sorpresa. Yo creer que ninguno, respondió en su torpe castellano.
Hacer 7 años que vos con doña Josefa casar, y hasta ahora hijo no haber dado Dios. Animal, gritó don Fernando levantando el espadín. No pregunto eso, pregunto ¿cuántos del mes tenemos hoy? El vizcaíno reflexionó un momento y respondió con calma. Eso ser según la hora, si todavía ser noche del miércoles, entonces ser 27, pero si ya ser madrugada del jueves, entonces ser 28. Don Fernando frunció el ceño y de pronto lo comprendió. 28, exacto, día de inocentes. Y entonces añadió con fastidio. La broma es pesada, pero no seré yo el majadero que la aguante. Pon ese canasto donde estaba y cierra la puerta. Así terminó aquella extraña escena de la madrugada. El niño quedó otra vez en la puerta de la casa. Y nadie imaginaba todavía que aquel pequeño regalo del Día de Inocentes cambiaría muchas vidas en los años por venir. Capítulo 3. Primeros años de la vida del Pepe. Cambio completo en su situación. Aquella noche en que aparecí misteriosamente en la casa de don Fernando pudo haber terminado muy mal para mí. El amo había ordenado que me dejaran otra vez en la calle, como si fuera un objeto cualquiera, pero los criados se miraban entre sí sin atreverse a cumplir una orden tan cruel. Fue entonces cuando el vizcaíno Beraicoechea, hombre serio y de buen corazón, tomó el cestillo donde yo estaba y dijo con firmeza que una criatura desamparada no moriría de frío mientras hubiera un hidalgo vizcaíno presente. Y así fue como me salvé. Sin hacer caso de los refunfuños de don Fernando, entró conmigo a la casa justo en el momento en que yo despertaba y comenzaba a llorar. Aquellos llantos llegaron hasta los oídos de doña María Josefa, quien salió con un candil en la mano para ver qué ocurría. Cuando me vio, todo cambió. La buena señora se enterneció al instante. Dijo que sería una verdadera iniquidad abandonar a una pobre criatura en medio de la noche y ordenó inmediatamente que fueran a buscar una nodriza al pueblo de Jocotenango, que le ofrecieran lo que pidiera, pero que viniera sin demora. Don Fernando, aunque gruñó un poco, no discutió. Tenía la costumbre muy prudente, por cierto, de no contradecir jamás las decisiones categóricas de su esposa. Así fue como aquella noche comenzó mi vida en aquella casa. Mientras tanto, la mujer que me había abandonado regresaba por las mismas calles por donde había venido. Pasó cerca del cementerio del Sagrario y la idea de que su hijo pudiera morir de frío y terminar enterrado allí le heló la sangre. La pobre desventurada apenas podía sostenerse. Entre sollozos murmuraba que tal vez aquella separación no era distinta de la muerte. Finalmente, vencida por el dolor y el cansancio, cayó desmayada en la calle. Pero alguien la seguía. Un hombre embozado se acercó a ella. Comprobó que aún respiraba y lanzó un silbido agudo que resonó en las calles silenciosas. Al poco tiempo aparecieron 4 hombres también cubiertos con grandes capas. Sin decir palabra levantaron el cuerpo de la mujer y la llevaron hasta una humilde casa cercana al potrero de Corona, donde la dejaron en la puerta antes de desaparecer en la oscuridad. Así quedó cerrado el misterio de aquella noche. Lo ocurrido en la casa de don Fernando el 28 de diciembre de 1792 fue guardado con absoluto secreto por todos los que lo presenciaron. Sin embargo, como suele suceder, algunos rumores comenzaron a circular entre los vecinos. Había quienes aseguraban que yo no era en realidad un expósito, sino el fruto de algún desliz del propio don Fernando. Decían que su aparente desprecio hacia mí era solo una forma de disimular la verdad. Y como si eso no fuera suficiente, cuando fui creciendo muchos afirmaban encontrar en mi rostro un notable parecido con el famoso retrato del gran capitán que aparecía en la historia de Mariana. Ya se sabe que para descubrir parecidos, la imaginación humana es muy fértil. Me bautizaron con el nombre de José Gabriel. Pasaron los años. Cuando tenía 8 años ocurrió algo que marcaría mi destino. Un día regresé de la escuela llorando después de haberme peleado con un compañero. Según yo, lo había derrotado, pero antes de irse me gritó burlándose: Pepe, Pepe. Corrí a preguntarle a mi madre por qué me había llamado así. Ella me respondió con naturalidad que era porque uno de mis nombres era José, y que a los que se llaman así se les dice Pepe. Yo acepté la explicación, sin sospechar que en Guatemala aquella palabra tenía otro significado. Allí se utilizaba también para referirse a los niños recogidos del suelo, es decir, a los expósitos. A partir de aquel incidente, doña María Josefa decidió que no volviera a la escuela pública.
se reunió un pequeño consejo familiar compuesto por ella, don Fernando y el vizcaíno Beraicoechea. El primero declaró que a él le importaba muy poco cómo llamaran al muchacho, pero el vizcaíno opinó con gran sensatez que yo debía continuar mis estudios, y se ofreció a ser mi maestro. Así comenzó mi educación. Mi programa de estudios no era muy complicado. Lectura, escritura, doctrina cristiana y las primeras reglas de aritmética. Pero el buen Beraicoechea puso en su tarea todo el empeño de un verdadero pedagogo. Crecí bajo la protección y el cariño de doña María Josefa, quien me amaba como si yo fuera su propio hijo. Su afecto compensaba el frío desprecio de don Fernando, quien jamás logró disimular que yo le resultaba profundamente desagradable. La buena señora, sin darse cuenta, cometía un grave error. Me repetía constantemente que era el niño más inteligente, más gracioso y más importante de la ciudad, y sobre todo, se empeñaba en convencerme de la nobleza casi ilustre de mi origen. El amor la cegaba. Sin embargo, el vizcaíno procuró inculcar en mí sentimientos más firmes y varoniles. Desgraciadamente no pudo continuar su obra mucho tiempo, porque cuando yo tenía 15 años una violenta enfermedad terminó con su vida. Lloré sinceramente su muerte. Aquellas fueron las primeras lágrimas que derramé por un verdadero dolor del alma, pero no serían las últimas. Poco después ocurrió otra desgracia aún mayor. Una enfermedad repentina arrebató también a doña María Josefa antes de que pudiera asegurar mi futuro. Tenía la intención de dejarme parte de sus bienes, pero siempre fue posponiendo la decisión, hasta que ya fue demasiado tarde. Así me encontré a los 17 años, solo en el mundo. Solo, frente al hombre cuyo apellido llevaba y a quien creía mi padre. Don Fernando decidió vender sus negocios y regresar a España. No tenía ya ningún afecto que lo retuviera en el país. Cuando llegó el día de su partida, las mulas estaban cargadas y los criados observaban la escena con indiferencia. Yo permanecía apoyado en uno de los pilares del corredor, con un nudo en la garganta. No sabía qué sería de mí. Antes de marcharse, don Fernando entregó una bolsa con dinero a uno de los criados y dijo señalándome: «Cuando yo me vaya, lleven a ese niño donde pueda aprender algún oficio con que gane su vida. Ese dinero bastará para los primeros gastos, y entienda bien que nada, absolutamente nada más tiene que esperar de mí». Luego montó en su mula y partió hacia Trujillo, desde donde embarcaría rumbo a Cádiz. Yo lo vi alejarse, y en mi corazón se mezclaban dos sentimientos extraños. Por un lado, un cierto alivio al librarme de su dureza, y por otro, el profundo dolor de sentirme abandonado. El viejo criado contó el dinero de la bolsa. «Son 50 duros», dijo. «Con esto podrá arreglarse por algún tiempo. Dígame, ¿qué oficio quiere aprender?». Pero yo respondí con orgullo: «Ninguno. Prefiero morirme de hambre antes que gastar ese dinero». El criado comenzó entonces a cerrar la casa. Yo lancé una última mirada al cuarto donde había muerto mi madre adoptiva, y se me escapó una lágrima. Cuando oí el ruido de las llaves y comprendí que había llegado la hora de partir, dije con firmeza: «Vamos». Y salí por la puerta. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like al audiolibro y suscribirte a nuestro canal. Capítulo 4. Un protector misterioso. Salí de aquella casa donde había vivido desde la noche misma en que llegué al mundo, y comprendí con una tristeza difícil de explicar que no volvería jamás. Me detuve en la esquina, sin saber qué hacer ni hacia dónde dirigirme. Allí estaba yo, completamente solo, mirando la calle como quien espera que el destino le dé alguna señal. En medio de aquella incertidumbre, se acercó a mí un hombre que caminaba con prisa. Me preguntó si era Gabriel Fernández. Cuando le respondí que sí, me entregó una pequeña esquela doblada en forma triangular, como era costumbre en aquella época para los recados urgentes dentro de la ciudad. La abrí con cierta inquietud y leí: «Venga usted a verme sin pérdida de momento. Tengo que comunicarle algo que le interesa, Andrés de Urdaneche». Yo conocía de vista a aquel hombre. Había visitado muchas veces a quien yo creía mi padre, y sabía que tenía su establecimiento en la casa comercial de Agüero y Urdaneche. Así que, sin pensarlo demasiado, me dirigí hacia allá. Poco después, atravesaba el patio de una casa grande y silenciosa. Al fondo del corredor había una puerta maciza reforzada con láminas de hierro y clavos de bronce. Aquella era el almacén del establecimiento. Era un lugar amplio y oscuro. Las paredes estaban cubiertas por enormes estanterías de cedro,
llenas de objetos diversos, mercancías viejas, cajas, libros de cuentas y papeles comerciales. En una mesa grande se veían tinteros, plumas, cartas abiertas y un voluminoso libro lleno de cifras y apuntes. Todo tenía el aspecto severo y ordenado de una casa de negocios importante. Pero yo apenas me fijaba en nada. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. Después de recibir aquella esquela, imaginé que don Fernando, a pesar de su dureza, había querido asegurar mi porvenir y me había recomendado a aquellos comerciantes. La idea me enternecía. ¿Cómo habría podido imaginar que alguien pudiera interesarse por mí, si no era aquel a quien llamaba padre? En aquel momento apareció don Andrés de Urdaneche. Era un hombre alto y delgado, de rostro pálido y expresión fría. Sus ojos azules tenían una mirada penetrante que obligaba a bajar la vista. Vestía con sencillez, pero con cierta severidad que hacía más imponente su figura. Cuando entré, dejó la pluma con la que escribía y me observó durante algunos segundos con atención. «Puede ser», murmuró. Luego me preguntó sin rodeos: «¿A qué carrera quiere usted dedicarse? ¿Al comercio, a la abogacía, a la medicina, a la iglesia o a las armas?». La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Yo nunca había pensado seriamente en elegir una profesión. Después de vacilar un momento respondí que, antes de decidirme, debía saber si tenía los medios para seguir cualquiera de esas carreras. «Puede contar con cuanto necesite», dijo él con tono seco. Aquellas palabras confirmaron mi sospecha. Estaba seguro de que mi padre lo había encargado de velar por mi educación. Conmovido, exclamé que sin duda él había querido asegurar mi suerte antes de partir. Pero el comerciante me interrumpió bruscamente. «Aquí no estamos para hablar de esas cosas», dijo. «La casa ha recibido orden de una persona con quien tiene negocios de proporcionarle a usted todo lo necesario. Es asunto de cuenta corriente, nada más». Sus palabras me sorprendieron, pero no insistí. Me preguntó otra vez qué profesión deseaba seguir. Reflexioné un momento y respondí que elegiría la carrera de las armas. «Hoy mismo se solicitará para usted un despacho de cadete del fijo», dijo. Luego escribió unas líneas en un papel. Lo cerró como carta y me lo entregó. Era una recomendación para un caballero en cuya casa viviría mientras comenzaba mi nueva vida. Me dijo también que podía disponer del dinero que necesitara, pues tenía crédito abierto en la casa comercial. Quise agradecerle y preguntarle quién era aquel protector misterioso que se interesaba por mí. Pero, antes de que terminara la frase, llamó a un empleado y comenzó a hablar de negocios, dando claramente por terminada nuestra entrevista. Salí de allí algo confundido. Al ver la dirección del sobre, descubrí que estaba dirigido a un tal don Ramón Martínez de Pedrera. Pregunté en la calle dónde vivía y me indicaron que era escribano real y que su casa quedaba cerca del cuartel de artillería. Fui inmediatamente. Me abrió la puerta un viejo negro, vestido con una especie de librea descolorida. Me dijo que don Ramón estaba en ese momento terminando de afeitarse y me hizo pasar a lo que llamó el escritorio. La habitación era extraña. Había una mesa grande con muchas sillas alrededor, pero no se veía ni un solo papel ni utensilio de escribir. Aquello parecía más bien un comedor que una oficina. Poco después apareció don Ramón. Era un hombre bien arreglado, con peluca empolvada, capa elegante y sombrero de castor. Tomó la carta que yo le entregaba y comenzó a leerla detenidamente. Mientras leía, me miraba de reojo y sonreía de una manera bastante rara. Al terminar, guardó la carta en el bolsillo y murmuró algo entre dientes. Luego dijo en voz alta: «Queda usted admitido». Y llamando al viejo criado, añadió: «El niño al cuarto del ahorcado. Arréglalo y dale de almorzar». Después se marchó riendo, dejándome completamente desconcertado. Mientras el criado preparaba el almuerzo, yo no podía dejar de pensar en aquellas palabras. El cuarto del ahorcado. Aquella casa parecía esconder algún misterio. Las ventanas estaban cerradas con tablones cubiertos por paños negros y el ambiente tenía algo inquietante. Cuando el viejo regresó, le pregunté cómo se llamaba. Benito, respondió. Intenté preguntarle más cosas, sobre la casa y sobre su amo, pero contestaba con monosílabos. Cuando le pregunté por qué la habitación donde dormiría se llamaba el cuarto del ahorcado, abrió los ojos con espanto y me dijo en voz baja: «No hable usted de eso. Si quiere vivir tranquilo en esta casa, vea, oiga y calle». Aquello despertó aún más mi curiosidad.
Después del almuerzo me condujo a mi cuarto. Era una habitación sencilla, en el corredor del fondo. Lo único que llamó mi atención fue un cuadro antiguo colgado en la pared. Una copia de los famosos jugadores pintados por Caravaggio. En el rostro del personaje central había un agujero justo en el ojo izquierdo. No di mucha importancia a aquel detalle. Cuando quedé solo, me senté a pensar en el extraño rumbo que estaba tomando mi vida. No conocía mi verdadera condición y seguía convencido de que don Fernando había dejado mi destino en manos de Urdaneche. Poco a poco dejé de sentir tristeza, y con la ligereza propia de mi edad, terminé por creer que todo aquello era, al fin y al cabo, lo mejor que podía haberme sucedido. Si te está gustando este audiolibro, La historia de un Pepe, de José Milla y Vidaurre, no olvides darle like y compartirlo. Capítulo 5. Misterios de la casa del escribano. Ya instalado como huésped en la casa de don Ramón, decidí conocer mejor aquel lugar que comenzaba a parecerme tan extraño. Salí de mi cuarto y encontré a Benito, el viejo negro que servía en la casa. Le pregunté si podía recorrerle aún un poco, y él, sin decir palabra, hizo un gesto con la mano señalando el patio exterior y la parte izquierda del corredor. Aquella advertencia naturalmente despertó mi curiosidad. En el extremo derecho del corredor no había puerta, como sería lo natural en una casa de ese tipo, sino algo que parecía una ventana pequeña y extraña. No pude evitar fijarme en ella. Mientras caminaba de un lado a otro fingiendo distracción, Benito dormitaba en una butaca bajo el arco del zaguán. Cada cierto tiempo llamaban a la puerta de la calle y él iba a abrir. Hablaba con quien fuese y volvía luego a su asiento para continuar su sueño interrumpido. Después de varias de esas llamadas, pensé que tal vez podría acercarme a la misteriosa ventana sin que lo notara. Esperé a que Benito se levantara para atender a otro visitante y me acerqué rápidamente. Intenté abrir la pequeña puerta, y para mi sorpresa se movió, pero algo la detenía. Tiré un poco más fuerte y descubrí que estaba sujeta por una cadena de hierro que pasaba por un torno, semejante a los que usan en los conventos de monjas para recibir objetos sin ser vistas. Poco después oí pasos al otro lado y una voz de mujer que decía con angustia: ¿Qué hay, Benito? ¿Ese hombre ha imaginado algún nuevo martirio para atormentarme? No le basta la prisión en que me tiene y lo que me hace sufrir hace ya 12 años. Al oír aquellas palabras me quedé helado. Cerré precipitadamente la ventanilla y regresé a pasearme por el corredor como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, aquella voz quedó resonando dentro de mí. Había en ella algo profundamente triste, algo que me conmovía sin saber por qué. Me parecía extrañamente familiar, como si hubiera escuchado antes aquel tono de dolor. Pasé el resto de la mañana pensando en ello. Al mediodía regresó don Ramón y comimos juntos. Durante la comida se mostró muy conversador. Me preguntó con interés por mi infancia, por la vida en casa de mis padres y por la forma en que había conocido a don Andrés de Urdaneche. Yo respondí con sinceridad, aunque no podía evitar sentir cierta incomodidad ante aquella risa extraña que parecía brotar de él sin motivo. Esa misma noche y ya en mi habitación oí repetidas llamadas a la puerta de la casa. Varias personas entraban y se dirigían al cuarto que Benito llamaba el escritorio. Conté muchas visitas, quizá 10 o más, pero al final me venció el sueño. Al día siguiente recibí una carta de Urdaneche. Dentro venía mi nombramiento de cadete agregado a la 2ª compañía del batallón fijo. ¡Qué alegría tan grande sentí! Era como si me hubieran concedido el mando de todo un ejército. Mi imaginación volaba ya hacia el cuartel, las maniobras, las campañas militares y las batallas. Pensaba incluso que los ingleses podrían volver a invadir las costas del norte como había ocurrido años atrás, y que yo tendría la oportunidad de entrar en combate. Mandé a hacer mi uniforme. Cuando por fin me vi vestido con la casaca blanca con cuello y vueltas azules, el calzón ajustado del mismo color, y las botas negras con campana amarilla, casi me creí un héroe. La verdad es que mi figura no resultaba desagradable. Era alto para mi edad, bien formado y tenía ese aspecto que, sin ser exactamente hermoso, suele agradar a primera vista. Pasaba gran parte del día en el cuartel y por las noches estudiaba la ordenanza militar y un libro de táctica de infantería que había comprado en una tienda del Portal. Poco a poco fui olvidando los misterios de la casa del escribano, la voz de la mujer prisionera y las extrañas visitas nocturnas.
Cuando una idea nueva se apodera de nuestra imaginación, todas las demás pierden fuerza. En el cuartel hice gran amistad con un subteniente llamado don Luis de Hervías, 2 años mayor que yo. Nos volvimos inseparables. Un día me dijo que debía aprender a manejar la espada con el mejor maestro de armas de la ciudad, el capitán retirado don Feliciano de Matamoros, conocido entre todos como el capitán Rompe y Raja. Según Hervías, aquel hombre no cobraba nunca por sus lecciones porque decía que el arte de la espada era demasiado noble para venderlo. Sin embargo, cuando se quedaba sin dinero, no tenía inconveniente en pedir prestado a sus propios discípulos. Así se arreglaba para continuar sus placeres favoritos: comer bien, fumar y beber algunos tragos. La familia del capitán vivía modestamente. Su hija mayor, Rosalía, trabajaba cosiendo para mantener a sus hermanos menores. Hervías hablaba de ella con mucho cariño y decía que era una muchacha muy buena y muy hermosa. Al día siguiente fuimos a su casa después del ejercicio militar. Encontramos al capitán Matamoros terminando un abundante almuerzo. Nos saludó con gran ceremonia y nos invitó a sentarnos mientras seguía devorando su comida. Hervías me presentó como nuevo discípulo. El capitán me habló entonces con gran entusiasmo del sublime arte de la espada. Decía que un militar que no supiera manejarla era como un boticario incapaz de usar la espátula. Para demostrarlo, comenzó a contar una batalla en la que había participado contra los ingleses en la isla de Roatán, recordando con gran emoción cómo había derribado a 2 enemigos gigantescos usando las reglas de los grandes maestros del combate. Mientras relataba su hazaña, la representaba con movimientos tan apasionados que casi terminó por derribar a Hervías. Y luego intentó hacer lo mismo conmigo. En ese momento entró en la habitación una joven. Era Rosalía. Traía de la mano a un niño pequeño que lloraba pidiendo comida. El capitán, orgulloso, le dio al muchacho la última pierna de gallina del plato, llamándolo hijo de un héroe. Rosalía comenzó entonces a contar que durante la noche anterior unos ladrones, dirigidos por el famoso bandido Pie de Lana, habían alarmado a todo el vecindario. Según dijo, habían entrado en casa de un vecino, lo habían atado al pie de su cama y escapado después por los tejados. Pero yo apenas escuchaba. Desde el momento en que vi a Rosalía, quedé profundamente impresionado. Era una joven de tez morena ligeramente sonrosada, ojos suaves y brillantes, cabello castaño recogido con una peineta, manos delicadas y un porte lleno de modestia y gravedad. Tenía apenas 18 años, pero en su expresión había algo serio y noble que la hacía parecer mayor. Cuando me miró por un instante y me saludó con una ligera inclinación de cabeza, sentí algo extraño dentro de mí. ¿Era amor? No lo sé. Era una emoción nueva, una sensación inexplicable, como si todo lo que me rodeaba desapareciera y solo existiera aquella joven delante de mis ojos. A los 17 años todos creemos que esos sentimientos durarán para siempre. Capítulo 6. Donde el cadete Fernández resuelve hacer lo que no haría a no estar loco de enamorado. Cuando Rosalía terminó de contar la historia del ladrón llamado Pie de Lana, el capitán Matamoros se levantó tambaleando, lleno de indignación. Gritaba que aquel bandido llevaba años burlándose de toda la ciudad, del capitán general, de la audiencia, del ejército, de todos. Decía que nadie había logrado atraparlo, que aparecía y desaparecía como si fuera brujo. Pero él, con 6 lanceros, juraba que en 8 días lo traería preso junto con toda su cuadrilla. Rosalía intentó hacerlo entrar en razón. Le dijo que Pie de Lana nunca daba la cara cuando había soldados en número suficiente, que nadie lo conocía y que era imposible encontrarlo. Pero el capitán seguía hablando de su valor, de sus hazañas y de la famosa campaña de Roatán contra los ingleses, hasta que, vencido por el aguardiente, cayó debajo de la mesa. Hervías y yo tuvimos que levantarlo y llevarlo a su cama. Mientras el capitán soñaba con ingleses, batallas y bandidos, yo pasé la noche en vela pensando en Rosalía. Su imagen llenaba mi imaginación. Escuchaba en mi memoria el sonido de su voz como si fuera una música suave, como el murmullo de una cascada o el arrullo de una tórtola. El primer amor. Pero sería mentira decir que aquel sentimiento era completamente puro. Yo tenía casi 18 años, y además de amar a Rosalía, deseaba poseerla. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre.
Cumplí mis obligaciones en el cuartel y en cuanto pude corrí a casa del capitán. Don Feliciano acababa de levantarse. Tenía todavía el rostro inflamado por los excesos del día anterior. Sus ojos parecían brasas, la nariz roja como una cereza madura y los pómulos encendidos. Vestía una casaca azul medio militar y medio civil, adornada con grandes botones plateados. En ese momento estaba ocupado limpiando 2 gallos de pelea, pues era muy aficionado a ese entretenimiento. Le dije que tenía que hablar con él de un asunto muy serio. El capitán pensó al principio que se trataba de un duelo. Incluso comenzó a ofrecerme enseñarme un golpe extraordinario sacado de los tratados de esgrima de Pacheco de Narváez. Pero lo detuve y le expliqué que no se trataba de matar a nadie, sino de salvarme de morir. Entonces reuní valor y se lo dije claramente. Quiero casarme con su hija. El capitán me miró con sorpresa. ¿Casarse con Rosalía? ¿Habla usted en serio? Le respondí que hablaba muy en serio, que no saldría de su casa sin obtener su consentimiento. Le confesé que Rosalía era mi vida, mi dicha, mi porvenir. El capitán se quedó pensativo un momento, y luego gritó: «Cáspita, el niño se explica», y llamó a Rosalía. Ella apareció con las enaguas recogidas, un pañuelo en la cabeza y una escoba en la mano, pues estaba limpiando la casa. Me saludó con cierta timidez y se quedó esperando lo que su padre iba a decir. Don Feliciano, adoptando una actitud teatral, le explicó que yo quería casarme con ella inmediatamente. Añadió que en sus tiempos las cosas no se hacían con tanta prisa, pues él había tardado 14 años en decidirse con su difunta esposa. Finalmente le preguntó directamente: ¿qué conviene el novio? Rosalía guardó silencio unos instantes. Me miraba a mí y a su padre como si dudara de que aquello fuera serio. Yo estaba temblando, con los ojos clavados en el suelo, esperando su respuesta. Al fin habló. Con mucha serenidad me dijo que aquello debía ser un error. Me recordó que apenas la había visto el día anterior y que prácticamente no la conocía. Dijo también que yo pertenecía a una familia importante de la ciudad, y que probablemente lo que sentía por ella no era más que un capricho pasajero. Luego añadió algo que me hirió profundamente. Explicó que ella no tenía intención de abandonar la vida que llevaba, porque debía cuidar a su padre y a sus hermanos menores. Agradeció el honor que yo le hacía, pero me pidió que olvidara aquella idea. Hizo una leve inclinación de cabeza y se marchó. El capitán, viendo mi desesperación, dijo riendo que aquel discurso merecía un trago. Sacó una botella y bebió un buen sorbo. Luego me aseguró que no debía desanimarme. Según él, el no de las mujeres suele ser hermano mayor del sí. Pero yo apenas lo escuchaba. Sentía que aquellas palabras de Rosalía habían triturado mi corazón. La sangre se me subió a la cabeza y tuve que apoyarme en el brazo del capitán para no caer. Don Feliciano, que se creía gran filósofo de la vida, decidió curarme del modo que consideraba más eficaz. Me hizo beber un largo trago de aguardiente. Después comenzó a darme consejos. Me dijo que no debía pretender tomar aquella plaza como él había tomado el fuerte de Roatán. Había que poner sitio, preparar las baterías y atacar en el momento oportuno. En otras palabras, debía obtener primero el consentimiento de mi familia. Si mi padre o mi tutor aprobaban el matrimonio, entonces Rosalía cambiaría de opinión. Le expliqué que mi padre estaba en España y que quien cuidaba de mis intereses era don Andrés de Urdaneche. El capitán me animó inmediatamente a hablar con él. Así que, lleno de esperanza, me dirigí a casa de don Andrés. Hacía meses que no lo veía. El viejo comerciante me recibió con su habitual frialdad, aunque en su casa parecía algo más humano que en su oficina. Me preguntó por mi vida, por la carrera militar y por mi alojamiento en casa del escribano. Después de algunos rodeos, le confesé mi intención de casarme. Al oírlo se levantó sorprendido. Quiso saber quién era la joven que había conquistado mi corazón. Entonces le hablé con acento agudo con entusiasmo de Rosalía, de su virtud, de su nobleza, de su familia y de su padre, el capitán Matamoros. Pero al escuchar ese nombre, el rostro de don Andrés cambió por completo. Exclamó con desprecio: «La hija del capitán Matamoros. ¿Y llama usted a eso familia respetable? Ese hombre es un borracho, un jugador y un petardista». Sus palabras me indignaron profundamente. Intenté defender al capitán, recordando sus servicios militares y el honor de su linaje.
Pero Urdaneche no quiso escuchar. Finalmente declaró con absoluta calma que él no tenía autoridad para darme permiso para casarme, porque yo era menor de edad. Ese consentimiento solo podía darlo mi padre, y mi padre estaba en España. Urdaneche dijo que escribiría para pedirle autorización, pero la respuesta tardaría 5 o 6 meses. 5 o 6 meses, aquella espera, me pareció eterna. Salí de su casa con el corazón lleno de amargura, decidido a regresar a casa del capitán Matamoros para contarle el resultado de mi entrevista. Capítulo 7. Primer amor. Llegué nuevamente a la casa del capitán Matamoros con el corazón lleno de ansiedad. Apenas me vio entrar, don Feliciano me recibió con su acostumbrado entusiasmo, preguntándome qué había dicho mi padre, mi tutor o cualquier otra autoridad de mi familia sobre el matrimonio con Rosalía. Hablaba como si aquel enlace fuera poco menos que una fortuna caída del cielo para mi familia. Orgulloso de la nobleza imaginaria de los Matamoros de Peñapelada, le respondí no sin cierta vergüenza que mi tutor no tenía objeción contra su familia, aunque eso era una mentira descarada. Pero añadí que, estando vivo mi padre, era indispensable pedirle su consentimiento para el matrimonio. Y aquello era lo que me desesperaba. 5 o 6 meses de espera me parecían una eternidad. Le pedí consejo, implorándole que encontrara alguna manera de que la boda pudiera celebrarse de inmediato. El capitán meditó unos instantes. Tal vez se le ocurrió la idea de un matrimonio clandestino. Pero luego, dominado por su orgullo, decidió que aquello no sería digno de su familia. Entonces comenzó a explicarme, con aire de gran sabiduría, que debía imitar al famoso general romano Fabio Máximo, quien había alcanzado la gloria gracias a su paciencia y a su capacidad para esperar el momento oportuno. Según él, la historia, esa gran maestra de la vida, nos enseñaba a no precipitarnos. Yo lo escuché, pero mi impaciencia era más fuerte que cualquier lección histórica. Le respondí que tal ejemplo sería útil para un general en campaña, pero no para un enamorado. No podía resignarme a esperar tantos meses para unirme a Rosalía. Don Feliciano se encogió de hombros y me habló como hombre experimentado. Ni él ni su hija aceptarían jamás un matrimonio sin el consentimiento de mi padre. Sin embargo, me dio un consejo que me devolvió algo de esperanza. Debía aprovechar el tiempo para ganarme el corazón de Rosalía. Luego añadió, con una naturalidad que me sorprendió, que podía considerar aquella casa como la mía, y como prueba de la confianza que decía tenerme. Me pidió prestados 2 duros, prometiendo devolverlos cuando recibiera su medio sueldo. Aquella petición me pareció extraña, pero en mi estado de enamoramiento habría hecho cualquier cosa por agradarle. Saqué el dinero y se lo entregué sin vacilar, asegurándole que podía contar conmigo siempre que lo necesitara. El capitán, que tenía excelente memoria para ese tipo de favores, me prometió recordarlo con frecuencia. Después de mi partida, según supe más tarde, celebró aquel nuevo parentesco comprando 2 botellas de aguardiente español. Se bebió una durante el día brindando por su hijo político, cuyo nombre ni siquiera recordaba bien, y empezó la segunda por la noche. Cuando llegó la madrugada, mis 2 duros se habían convertido sin saber cómo, en un tremendo dolor de cabeza para mi futuro suegro. Afortunadamente, cuando el capitán bebía no se volvía violento, sino alegre. Tras algunas extravagancias terminaba roncando profundamente, mientras en la casa continuaba el silencioso sacrificio de Rosalía. Aquella joven llevaba una vida de trabajo constante. Desde la muerte de su madre, cuando apenas tenía 12 años, había asumido la responsabilidad de la casa. Cuidaba de sus hermanos como si fuera su propia madre. Cosía ropa ajena para ganar dinero, hacía cigarros para vender, lavaba la ropa de su padre y de los niños, y apenas encontraba tiempo para pensar en sí misma. Se levantaba al amanecer, y muchas noches se acostaba cerca de la medianoche, vigilando que su padre no sufriera algún accidente durante sus frecuentes borracheras. El capitán la quería, a su manera, y hasta la respetaba. Pero nunca había logrado abandonar su vicio, por más consejos que ella le diera con dulzura y sensatez. Muchos jóvenes oficiales que acudían a la casa para aprender esgrima se habían sentido atraídos por la belleza de Rosalía. Todos comenzaban haciéndole la corte, pero su seriedad tranquila ponía fin al galanteo en pocos días. Aquellos jóvenes se marchaban con respeto y admiración por ella, convencidos de que su corazón era incapaz de amar, hasta que llegué yo.
Quizá porque fui el primero que no jugó con su vanidad, sino que habló con sinceridad de matrimonio. Algo se conmovió en su alma. Cuando rechazó mi declaración aquel primer día, creyó haber cumplido con su deber. Pero muy pronto comenzó a sentir una inquietud nueva y extraña que no sabía explicar. Pasó la jornada distraída, impaciente incluso con sus hermanos y con su padre. Era la primera vez que algo así le ocurría desde la muerte de su madre. 3 días después de nuestra primera entrevista despertó con un presentimiento inexplicable. Estaba segura de que yo iría a visitarla. Aquella mañana hizo 2 cosas que para ella eran casi un crimen. Buscó en un viejo cajón una cinta roja que había pertenecido a su madre, y en secreto tomó un pequeño espejo que el capitán usaba cuando vestía su uniforme. Se colocó la cinta en el cabello y se miró. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, pero una pequeña voz interior le dijo que no estaba fea. Poco después llegué a la casa. El capitán no estaba en condiciones de recibir visitas, así que Rosalía tuvo que atenderme. Para evitar cualquier malentendido se rodeó de sus hermanos, formando una especie de pequeña guardia a su alrededor. La conversación comenzó torpe y vacilante, como ocurre entre 2 jóvenes que apenas se conocen. Para romper el silencio, empecé a hablar con el más pequeño de los niños, preguntándole si quería mucho a su hermana mayor. El muchacho respondió con inocencia: sí, cuando es buena conmigo. Rosalía lo reprendió cariñosamente, pero el niño continuó hablando con la brutal sinceridad de la infancia. Dijo que desde que yo había llegado a la casa y se había hablado de matrimonio, su hermana ya no jugaba con ellos ni les prestaba tanta atención. Incluso aquella misma mañana, añadió, se había olvidado de su desayuno por estar arreglándose frente al espejo. Rosalía se puso más roja que la cinta que llevaba en el cabello. No pudo decir una palabra. Los ojos se le llenaron de lágrimas y después de hacer una ligera inclinación de cabeza, se retiró llevándose a sus hermanos. Pero para mí aquello fue suficiente. Había descubierto el secreto de su corazón. Salí de la casa sintiéndome el hombre más feliz del mundo. El sol me parecía más brillante, el aire más fresco, los árboles más verdes. Un mendigo me pidió limosna y le di 4 duros sin pensarlo. En aquel momento habría regalado una fortuna entera. Desde entonces nos vimos varias veces más. Rosalía procuraba que sus hermanos se alejaran cuando yo llegaba. Nuestras conversaciones eran tímidas, respetuosas, llenas de esa delicada emoción que acompaña al primer amor. No había promesas exageradas ni arrebatos imprudentes, sino una ternura contenida por el respeto mutuo. Aquellos meses fueron para nosotros como una larga mañana de primavera, pero en el horizonte comenzaba a formarse una nube oscura. Una de esas nubes que al principio parecen inofensivas y que poco a poco se convierten en una tormenta capaz de cubrir todo el cielo. Capítulo 8. Semidiosa. Aquella tarde, estaba sentado junto a Rosalía, cerca del balcón de su casa, hablándole como tantas veces de nuestro futuro. Le juraba amor eterno, le prometía felicidad, y como todo enamorado estaba seguro de que el mundo se acomodaría a nuestros deseos. Pero, de pronto, el sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa interrumpió todo. Nos asomamos, y entonces la vi. Descendió del coche una joven, cuya presencia imponía, alta, elegante, de cabellos dorados y ojos azules, con una belleza que no solo se veía, sino que se sentía. Era Matilde Espinosa de los Monteros. Rosalía corrió a recibirla. Yo me quedé inmóvil, observando, comparando, sintiendo algo nuevo, algo incómodo. Porque entonces lo comprendí. Mi Rosalía, la mujer que yo amaba, estaba allí, arrodillada, ajustando el vestido de aquella dama. Era su costurera, y en ese instante, algo se quebró dentro de mí. No fue el amor, no. Fue el orgullo. Cuando Matilde se marchó, Rosalía la defendió. Me habló de su bondad, de su generosidad, pero yo no podía escucharla. Solo veía su arrogancia. Y ese sentimiento creció aún más cuando, esa misma noche, mi amigo Hervías confesó que la amaba. Sin esperanza. Sentí celos, enojo, confusión. Y cuando recibí su invitación para el gran sarao, la rechacé. Con desprecio. Sin saber que ese rechazo cambiaría mi destino para siempre. Capítulo 9. Los botones de la casaca del capitán. Esa misma noche, en la casa del escribano Pedrera, el ambiente era muy distinto. Allí no había promesas de amor. Había dinero, cartas y ambición.
El capitán Matamoros jugaba. Y perdía una y otra vez, hasta que la desesperación apareció en su rostro. Pero entonces, el azar le mostró una oportunidad. Un simple botón de su casaca reflejaba las cartas. Y el capitán decidió aprovecharlo. En cuestión de minutos, la suerte cambió. Ganó. Y ganó mucho. Demasiado. Salió a la calle cargado de dinero y de orgullo. Desafió incluso a la temida cuadrilla de Pie de Lana. Y caminó solo, en la oscuridad. Grave error. Un hombre lo detuvo. Un desconocido. Un duelo comenzó. Espadas a cero, respiraciones agitadas. Y luego, el silencio. El capitán cayó. Herido. Vencido. Despojado. Pero lo más inquietante no fue eso. El atacante regresó a la casa del escribano y entró por un armario, como una sombra, como un secreto. Entonces, sin saberlo aún, el mundo comenzaba a mostrarme su lado más oscuro. Capítulo 10. Preparativos para la fiesta. El capitán Matamoros no murió, pero estuvo a punto. Durante días luchó entre la vida y la muerte, y Rosalía no se apartó de su lado, y para mi sorpresa, tampoco Matilde. La vi allí, distinta, callada, paciente, humana. Pero aún así, no pude acercarme a ella. Algo en mí se resistía, y ella también lo sentía. Entre nosotros crecía una distancia invisible. Rosalía intentó unirnos, pero fue inútil. Mientras tanto, la ciudad murmuraba. Se hablaba de la cuadrilla de Pie de Lana, de su jefe invisible, de sus crímenes. El miedo comenzaba a recorrer las calles. Y en medio de todo, mi vida seguía. Recibí un honor: llevar el pendón real en la fiesta de Santa Cecilia. Y poco después, ocurrió algo que me conmovió profundamente. Un caballo magnífico fue llevado hasta mi puerta. Y con él una nota. De parte de la persona que se interesa por usted. Mi padre, dije. Y sentía gratitud. Pero esa misma noche todo cambió. Estaba en mi habitación cuando lo vi. Un ojo real, observándome desde un cuadro. Inmóvil, vivo. Me acerqué, levanté la pintura, nada, solo una pared. Pero ya no podía ignorarlo. Algo no estaba bien en aquella casa, los pasillos, las visitas nocturnas, el escribano, la mujer encerrada, todo era demasiado extraño. Y sin embargo, no investigué, no insistí, no quise ver más, porque al final miré el caballo, pensé en la fiesta. Y olvidé el misterio. Así es la juventud, comrade. Un instante cree descubrir la verdad, y al siguiente, la cambia por una ilusión. Capítulo 11. El paseo. Aquel día, debo confesarlo, sentí por primera vez el vértigo de la fama. A la 1 de la tarde ya estaba vestido con mi uniforme. El sable, el cinturón, todo en su sitio, y afuera, mi caballo. Aquel magnífico corcel árabe piafaba con impaciencia, como si supiera que ese día no sería uno cualquiera. Pero lo que ocurrió después superó cualquier imaginación. Golpes en la puerta. Entraron dos jóvenes, vestidos como príncipes de Oriente, moros, pajes, enviados por la misma persona que me había mandado el caballo. Mi padre. ¿Cuánto debe quererme?, pensé con emoción. Y en ese instante, algo cambió en mí. Monté y salí a la calle, la ciudad se detuvo. La gente murmuraba, señalaba, seguía mi paso. Mi caballo, mis pajes, yo, éramos un espectáculo. Pero cuando comenzó el paseo, entendí realmente lo que significaba. Clarines, maceros, autoridades, el pendón real. La ciudad entera, vestida de fiesta. Y sin embargo, entre todo aquel brillo, yo era la novedad. Llegamos frente al palacio, levanté la vista y la vi. Matilde, sus ojos fijos en mí, no apartó la mirada, y por primera vez me pareció hermosa. Demasiado hermosa. Sentí algo peligroso. Orgullo. Cuando todo terminó, regresé a casa. Y allí solo. Lo supe. La fama embriaga, pero también despierta algo oscuro. Porque esa noche, al pensar en Rosalía, no vi su dulzura, vi su posición, vi la distancia. Y por primera vez, mi corazón dudó. Capítulo 12. El sarao. La noche siguiente, la ciudad brillaba. Luces, música, seda, oro. El sarao del alférez real era el centro de todo. Y en medio de aquella escena, Matilde, reina absoluta. Pero algo la inquietaba. Miraba la puerta una y otra vez.
hasta que entramos. Hervías y yo. Ella nos recibió con cortesía, sin mostrar preferencia, pero pronto nos dejó solos, y entonces ocurrió. El silencio entre nosotros era incómodo. Pesado. Arochena apareció, intentando acercarse a ella. Fue rechazado. Fríamente. Y entonces Matilde me habló. De Rosalía. Es un ángel, dijo, y sus ojos me buscaban. Yo respondí, pero mi orgullo habló antes que mi corazón. Cuando se case, perderá usted a su costurera. Silencio. Una herida. La vi palidecer, y me fui, sin mirar atrás. Pero en el salón, todo cambió. Matilde, herida en su orgullo, bailó como si quisiera olvidar. Hervías sufrió en silencio, y Arochena juró vengarse. Mientras tanto, en otra sala, 3 hombres jugaban, uno de ellos. Montejo, misterioso, oscuro, y esa noche, se decidió mi destino. Saldrá al encuentro del situado, dijo el capitán general. Y yo, sin saberlo, acababa de entrar en la historia, pero lo más inquietante ocurrió después. Montejo salió. Y no volvió a su casa, caminó en silencio hasta el cementerio, sacó una llave, abrió y desapareció entre los muertos. Capítulo 13. El situado. Aquella misión parecía una aventura, 100.000 pesos, un convoy bandidos, y nosotros, jóvenes, ansiosos de gloria, marchábamos, soñando con combate, pero nada ocurría. Hasta el segundo día, el río, la noche y la luna, iluminando todo, no podía dormir. Pensaba en Rosalía y en Matilde. En el amor y en el orgullo, en la fidelidad y en la ambición, hasta que los perros ladraron, un gallo cantó, y luego caballos muchos. ¿Quién vive?, gritó el centinela, disparó y entonces los vimos. La banda de Pie de Lana, más de 60 hombres, el combate fue inmediato. Fuego, gritos, caídos y luego acero, cuerpo a cuerpo. En medio de todo, el jefe en un caballo negro, cubierto terrible. Me lancé contra él sin pensar, golpes, choques, sangre y entonces un disparo. Sentí el impacto, caí, oscuridad. Pero recuerdo algo, una figura, bajando del caballo, acercándose a mí, como si le importara, luego nada, cuando desperté seguía vivo. Un extraño me había salvado, un hombre misterioso, que desapareció sin dejar rastro. 3 días después regresé a la ciudad, y todos hablaban de mí, de mi valor, de mi combate, de mi herida. Pero yo sabía la verdad, la fama no era por el caballo, ni por el paseo, era por la sangre, y sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en el hombre que el destino había elegido. Capítulo 13. El situado. Aquella misión comenzó como una promesa de gloria y terminó marcando mi destino. El situado del rey, 100.000 pesos. Un tesoro. Y nosotros, jóvenes, impacientes por demostrar nuestro valor. Marchábamos por el camino de San Salvador, imaginando emboscadas, soñando con combate. Pero la realidad no siempre cumple los sueños. Hasta esa noche. El campamento, el río, la luna iluminando las montañas. Y yo sin poder dormir. Pensando en Rosalía. En su dulzura. Y también en Matilde. En su orgullo. En el amor. Y en la ambición. Hasta que los perros ladraron. Un gallo cantó. Y luego, caballos, muchos. El aire cambió. ¿Quién vive?, gritó el centinela. Disparó. Y entonces, los vimos, más de 60 hombres. La cuadrilla de Pie de Lana. El combate estalló. Fuego, humo, gritos. Y luego, acero. Cuerpo a cuerpo. En medio de la lucha, apareció él. El jefe. Montado en un caballo negro. Inmóvil, terrible. Me lancé contra él sin pensar. Golpes. Chispas. Sangre. Y entonces, un disparo. Sentí el impacto. Caí. La vida se me escapaba. Pero antes de perder el sentido, lo vi. El jefe, bajando del caballo, acercándose a mí, como si le importara. Luego oscuridad. Cuando desperté, seguía vivo. Un hombre extraño había salvado mi vida. Un desconocido, que desapareció como un fantasma. 3 días después regresé a la ciudad, y todos hablaban de mí, de mi valor, de mi combate, de mi herida. Así nació mi fama, pero también, sin darme cuenta, nació algo más peligroso, el orgullo. Capítulo 14. Una intriga de Don Diego. Mientras yo luchaba entre la vida y la muerte, en la ciudad, se jugaba otra batalla. Una batalla silenciosa, más peligrosa.
Don Diego de Arochena recibió la noticia de que yo había muerto. Y se alegró, sí, se alegró. Corrió a casa de Matilde. Y allí sembró la mentira. Describió la batalla, exageró la derrota. Y luego dejó caer mi nombre. Ha muerto. Matilde palideció, su alma se quebró en silencio. Pero entonces llegó su padre. Y la verdad salió a la luz. Yo no estaba muerto, estaba herido. Y además había sido ascendido teniente héroe. La alegría de Matilde fue imposible de ocultar. Y Arochena comprendió que había fallado. Pero no se detuvo. Antes de irse, lanzó su golpe más cruel. «Tiene novia», dijo. «Una costurera». Rosalía, silencio. Un golpe directo al orgullo. A partir de ese momento, la duda quedó sembrada. Mientras tanto, yo regresé a la ciudad, herido pero admirado, y en mi corazón algo comenzaba a cambiar. Mi amor por Rosalía ya no era el mismo, no lo entendía aún, pero algo se estaba rompiendo. Capítulo 16. Triple traición. Nunca olvidaré ese momento, cuando comprendí, aunque no quise aceptarlo, que estaba traicionando todo. Rosalía, cuando supo que yo había rechazado aquel matrimonio precipitado, no se enojó, no insistió. Al contrario, me defendió. Dijo que yo tenía razón, que no se casaría sin el consentimiento de mi padre. Esa nobleza, esa pureza habrían debido hacerme amarla más. Pero ocurrió lo contrario. Mi visita a su casa fue fría. Breve, no charlé de matrimonio, no charlé de futuro, y ella lo entendió todo. Sin lágrimas, sin reproches, en silencio. Porque hay dolores que no se gritan, se viven. Mientras tanto, la ciudad comenzó a murmurar. Ese matrimonio no se hará. Y las miradas cambiaron. Las envidias se volvieron sonrisas. El capitán Matamoros, herido en su orgullo, pensó incluso en obligarme a elegir, o matrimonio o duelo. Pero Rosalía lo detuvo. Y él buscó refugio en el vino. Hervías intentó hablar conmigo. Yo lo rechacé con dureza, porque cuando un hombre empieza a traicionarse a sí mismo, ya no soporta escuchar la verdad. Y al mismo tiempo, mi fama crecía, todos hablaban de mí. Héroe, valiente, promesa del reino. Y entonces, don Pedro Espinosa me dijo algo, que terminó de perderme. Matilde había sufrido al creerme muerto, había temblado, había llorado. Sentí orgullo, y fui a verla. La encontré sencilla, más hermosa que nunca. Hablamos 2 horas, que parecieron un instante, y cuando salí de allí, ya estaba perdido, porque esa fue la verdad. Traicioné a Rosalía, traicioné a Hervías, y ella, Matilde, también traicionó. Pero nadie lo veía. La sociedad nos aplaudía, porque éramos lo correcto, lo elegante, lo esperado. Pero en silencio, alguien observaba, y tejía. Don Diego de Arochena. Capítulo 17. El estudio del abogado. Aquella mañana, varias personas esperaban sentadas en el corredor del abogado. Viudas, hombres arruinados, gente desesperada, y también el capitán Matamoros. Todos esperando justicia, pero lo que recibían era otra cosa. Don Diego apareció, calmado, elegante, y empezó a despachar casos. Como si fueran simples cuentas. Faltan documentos. Hace falta influencia. Hace falta dinero. Siempre dinero. Sin agua, no anda el molino. Así funcionaba el mundo. Rosales, su discípulo, no era distinto. Frío, calculador. Una viuda lloraba, contando cómo su esposo le había arrancado los dientes. Eso no prueba nada, respondió, y yo no estaba allí. Pero así era el mundo en el que comenzaba a moverme. Después, don Diego habló de mí, como si fuera un enigma. ¿Quién es realmente Gabriel Fernández? Dudaba de mi origen, de mi apellido, de todo. Podría ser un expósito, un PP. Esa palabra era una sentencia, una condena social. Y entonces empezó a unir piezas. El escribano Pedrera, la casa misteriosa, la mujer encerrada, las visitas nocturnas. Todo parecía conectado conmigo, y su obsesión creció. Si descubro la verdad, lo destruiré. Eso era lo que quería. Destruirme, con una sola palabra. Pepe. Capítulo 18. La familia de Espinosa. Mientras tanto, mi vida avanzaba.
como si nada estuviera ocurriendo. Matilde y yo vivíamos en ilusión. Su padre, don Pedro, aprobaba la relación, pero puso una condición: esperar. Más rango, más prestigio, más posición. Acepté, con gusto, porque en ese momento, eso era lo que quería. Cuando fui a hablar con don Andrés, me escuchó y sonrió, como si recordara algo que yo no veía. Aceptó el matrimonio, pero dudó. Cuando mencioné a mi padre, dijo que no sabía dónde escribirle. Algo no encajaba. Pero no pregunté más, no quise ver. En la casa de Matilde, todo seguía igual. Su madre bondadosa, pero rígida en las clases sociales. Su mundo pequeño, pero firme. Y Matilde, igual, elegante, inteligente, pero profundamente aristocrática. Y eso hacía peligroso mi secreto. Porque si don Diego tenía razón, si yo no era quien decía ser, todo se derrumbaría. El amor, el prestigio, la vida. Mientras tanto, el abogado seguía investigando. Criados, rumores, sombras. La casa del escribano seguía siendo un misterio. Una mujer encerrada, un torno oculto, visitas nocturnas, y yo, en medio de todo, sin saber que mi destino ya estaba siendo escrito por otros. Capítulo 19. Sospechas y sombras. Mientras yo seguía avanzando, creyendo que mi vida estaba bajo control, en realidad, todo comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Sin darme cuenta, ya no era dueño de mi historia. Porque otros observaban, otros pensaban, y otros dudaban. Don Diego no descansaba. Cada pista, cada rumor, cada silencio, lo acercaba más a mí. Y aunque yo no lo sabía, ya había comenzado a armar el rompecabezas de mi vida. Mi nombre, mi casa, mis protectores, todo le parecía demasiado perfecto, demasiado conveniente. Y cuando algo es demasiado perfecto, es porque esconde algo. Pero yo no quería ver. Estaba ocupado en otras cosas, en Matilde, en mi futuro, en mi orgullo. Y así, sin sospecharlo, me acercaba cada vez más al momento en que todo saldría a la luz. Capítulo 20. Revelación, descubrimiento. Aquella madrugada, don Diego pagó el precio de su curiosidad. Lo encontraron tirado en su propia puerta. Atado, vendado, humillado. Un hombre había jugado con él. Un hombre más astuto. Y eso no lo podía perdonar. Juró venganza. Pero también juró descubrir la verdad. Entonces ocurrió algo inesperado. Una carta de don Andrés. Urgente, enfermo, necesitaba verlo. Y don Diego fue. Allí, en aquella habitación, escuchó una confesión. Un secreto guardado durante 20 años. Don Andrés tenía una hija. Una hija que todos creían muerta. Pero no lo estaba. Había sido expulsada, deshonrada, y había desaparecido. Con su hijo. Silencio. Un golpe invisible en la mente del abogado, porque en ese instante todo encajó. La mujer encerrada, el misterio, el dinero, yo. ¿Y sí? La idea era terrible. ¿Y si yo? ¿Y si mi origen? Pero no dijo nada. No podía. Porque si revelaba aquello, perdía el control, perdía la ventaja. Así que mintió. Su hija seguramente murió. Le dijo al anciano lo que quería oír, y salió satisfecho. Porque ahora tenía algo mejor que la verdad. Tenía una sospecha. Y con eso podía destruirme. Pero mientras todo eso ocurría, otra historia avanzaba. En silencio. Rosalía, la mujer que yo había abandonado, no lloraba. No se quejaba. Servía, cuidaba, amaba a otros. A los enfermos, a los olvidados, a los leprosos. Hasta que un día, su hermano vio algo. Una mujer, deforme, enferma, en una casa vecina. Y Rosalía lo comprendió. Esa casa era la mía, el destino.
La llevaba otra vez hacia mí, aunque yo no lo merecía. Capítulo 21. Manuelita la Tatuana. Debo decirlo, porque así fue. Yo ya no era el mismo. Mi amor por Matilde no era puro. Era orgullo, vanidad, y cuando el orgullo se sacia, se enfría. Las tertulias me aburrían, las conversaciones se repetían y entonces busqué distracción, fiestas, amigos, juego, dinero, mucho dinero y lo peor, sin límites, más de 2.000 pesos en deudas, pero no importaba, siempre había más. Siempre, y entonces apareció ella, Manuelita, la Tatuana, entró y el ambiente cambió, morena, libre, viva, no era como Matilde, no era como Rosalía, era distinta. Peligrosamente distinta, bailó y todos la miraron. Pero yo la deseé, sin reservas, sin pensar, sin medir consecuencias, y desde ese momento caí, porque no fue casualidad. Nada de eso, Oñate lo había preparado todo, la trampa estaba lista, y yo caí en ella voluntariamente. Visitas, regalos, dinero, cada vez más, zapatos, sedas, perlas, 600 pesos en un collar, la ciudad lo sabía, todos lo sabían, menos la familia de Matilde y yo, seguía visitándola, hablando de matrimonio, de futuro, de amor. Como si nada pasara, pero en realidad, todo estaba cambiando, porque hay errores que parecen pequeños, pero abren la puerta a la ruina y yo acababa de cruzarla. Capítulo 22. La señora del velo negro. Mientras yo perdido en mis errores, en otra parte de la ciudad, el destino comenzaba a acercarse, peligrosamente a mí, sin que yo lo supiera. Rosalía seguía caminando hacia la verdad. Su pequeño hermano Antonio volvió a subir a aquella pared, curioso, insistente, hasta que finalmente la vio, una mujer encorvada, cubierta con un velo negro. Hablaron, primero con cautela, luego con confianza, y entonces mi nombre apareció, el teniente, el del caballo del paseo, el niño, sin malicia. Contó todo, que Rosalía sufría, que yo no volvía, que pensaba casarme con otra, que ella era una viuda sin haber tenido marido. Silencio. Esa mujer escuchó todo y comprendió. Tu hermana sufre. Y en ese instante, algo cambió. Quiso conocerla, pero no podía salir. No podía recibir visitas. Vivía encerrada, prisionera, desde hacía años. Entonces Rosalía decidió verla, y lo logró, con ingenio, con vergüenza, con valor. Subió a aquella pared, y entró, y cuando la vio, no retrocedió, no se apartó, no sintió rechazo, la abrazó, besó su frente, marcada por la enfermedad, y la llamó madre. Y aquella mujer, que llevaba años sin oír esa palabra, se quebró, y así comenzó una amistad imposible, una amistad que estaba destinada a cambiarlo todo. Capítulo 23. Revelaciones, primera parte. Aquellas tardes se volvieron sagradas. Dos almas heridas, encontrándose en silencio, hasta que un día, una simple escena, lo cambió todo. Un nido, un pájaro, una madre. ¿Qué dolor sentirá al no encontrar a su hijo? Esas palabras no eran sobre el pájaro, eran sobre ella. Y entonces, la verdad comenzó a salir. No era casada, pero era madre. Y había perdido a su hijo, la misma noche en que nació. Rosalía se estremeció, y la mujer suplicó no ser juzgada. Entonces habló. Su nombre era Catalina, hija de un hombre rico, inocente, joven, engañada por un hombre, Montejo, promesas, mentiras, pasión y luego abandono, deshonra, expulsión, soledad y finalmente la verdad más terrible, ese hombre no era un caballero. Era un criminal, el jefe de una banda a pie de lana, y entonces vino la decisión más desgarradora, el hijo, el recién nacido, el amor y el miedo. Esa noche lo dejó en una puerta, golpeó y huyó como una sombra, como una madre que se rompe a sí misma, y desde ese momento vivió encerrada 12 años sola, olvidada, esperando sin saber si su hijo vivía. Rosalía ya no veía a una pecadora, veía una víctima, una madre, una historia que aún no terminaba. Capítulo 24. Revelaciones, parte segunda. Al día siguiente, la historia continuó y se volvió más oscura.
Catalina. Seguía siendo esclava de aquel hombre. No por amor, sino por costumbre, por dependencia. Por esa cadena invisible, que aprieta pero no se rompe, hasta que llegó él, don Ricardo. Joven, honesto, noble, y se enamoró de ella, pero ella no podía corresponderle. Su corazón seguía atrapado, pero Montejo lo vio, y los celos lo consumieron. Esperó, en silencio, hasta que llegó la noche. Don Ricardo se arrodilló ante ella, le habló de amor, y entonces ella lo vio, en la puerta, Montejo, observando. Silencio, muerte en la mirada. Luego, la calma, falsa, engañosa. 3 días después, todo terminó. El dinero llegó. 22.000 pesos, y con él, la sentencia. Esa noche, Catalina fue obligada a mirar, atado, indefenso, don Ricardo. Y frente a ella, lo colgaron, murió. Allí, ante sus ojos. Y entonces, algo cambió, para siempre. Ella lo miró. Y dijo, no lo amé en vida, pero amaré su memoria como la de un mártir. Ese fue su acto de libertad, su única rebelión. Pero el castigo llegó. Encierro, aislamiento, oscuridad, un torno, una celda sin muros visibles, pero sin salida. Y luego, la burla final, un documento falso, un suicidio inventado, una mentira perfecta, y una nota cruel. Ese lazo es tu matrimonio. Años, soledad, dolor, y una sola esperanza, un hijo, que tal vez caminaba por la misma ciudad, sin saber quién era, sin saber que su madre seguía viva y que lo amaba. Y mientras ella decía esto, llorando, yo, sin saberlo, estaba más cerca de esa verdad, que de cualquier otra cosa en mi vida. Capítulo 25. Explicaciones. Una elección de alcalde. Después de tantas sombras, todo comenzaba a tomar forma. Sin darme cuenta, mi vida había sido construida por otros. Montejo nunca amó a Catalina, nunca. Fue capricho, conveniencia, frialdad. Pero cuando nací, algo cambió. Me observó, me siguió, me protegió en secreto, porque yo era su hijo, y aunque su vida era crimen, su sangre no pudo negarme. Él fue quien decidió mi destino, quien ordenó que me ayudaran, quien envió el caballo, los regalos, el dinero, todo, y también quien me vigilaba desde la pared, desde el cuadro. Ese ojo era él, siempre él. Pero había otro hombre que también me observaba, don Diego de Arochena, no por amor, por odio. Investigaba, dudaba, ataba cabos, y entonces tuvo una idea: si yo fuera alcalde, y lo consiguió, sin votos, sin apoyo, solo con ambición. Prometió algo terrible: capturar a pie de lana en 6 meses o morir en prisión. Aceptó sin miedo, sin dudar, y así, el hombre más peligroso de la ciudad se convirtió en la ley. Capítulo 26. Jugar con fuego. Cuando fui ascendido a capitán, todos celebraban, menos yo, porque en ese momento ya estaba perdido, no por la guerra, por una mujer, Manuelita. La tatuana no era amor, era algo peor: pasión, debilidad, adicción. Mientras todos esperaban mi matrimonio, yo vivía en secreto, y alguien lo sabía. Oñate, siempre Oñate, fue a verla, le dijo la verdad, que me casaría, que la dejaría, y en ese instante, la destruyó. Es mío, gritó ella. Y luego, o será mío o de la muerte. Esa noche, todo terminó. Llegué como siempre, confiado, ciego, y ella me miró, distinta, preguntó, insistió, tembló, y entonces lo dijo todo. Yo callé, y ese silencio fue la respuesta. La vi cambiar. Sus ojos se volvieron fuego. ¿Me engañas? Y antes de que pudiera reaccionar, sentí el acero, el puñal, en mi pecho, dolor, sangre, oscuridad. Y luego, ella, clavándose el mismo puñal. 2 cuerpos, 2 errores, 2 destinos, destruidos en segundos. Oñate apareció, nos creyó muertos, y se fue, como siempre, sin alma, sin remordimiento,
Pero el destino aún no había terminado conmigo. Hervías llegó. Me salvó. Mentiras, excusas. Honor protegido. Y yo viví. Pero algo en mí murió. Porque esa noche comprendí que jugar con fuego siempre termina quemando. Capítulo 27. Acontecimientos inesperados. No sabía que lo peor aún no había ocurrido. Una carta. Una muerte. Un secreto. Mi padre había muerto. O eso creía yo. Pero la verdad era otra. Yo no era su hijo. Nunca lo fui. Era un expósito. Un niño abandonado. Un Pepe. Y ese secreto estuvo a punto de revelarse. Pero el destino intervino. Montejo, otra vez, interrumpió, retrasó, manipuló. Porque si la verdad salía, perdía todo. Yo. Mi matrimonio. Su plan. Entonces ocurrió lo inesperado. La ruina, la fragata, el fraude, todo perdido. 1 millón de pesos, desaparecido. Y con ello, la vida de Urdaneche. Murió. En segundos. Sin despedirse. Sin revelar nada. Y el secreto siguió enterrado. Montejo tomó la carta. La ocultó. Y decidió seguir jugando. Me envió dinero. 5.000 duros. Como si fuera herencia. Como si fuera amor. Y yo lo creí. Lo acepté. Lo agradecí. Porque quería creer. Porque necesitaba creer. Y con ese dinero, todo se resolvió. La boda. La casa. El futuro. Todo listo. Todo perfecto. Pero no para todos. Arochena no descansaba. Tenía una pista. El cementerio. Las sombras. Las reuniones nocturnas. Y esa noche entró. Espada en mano. Ley en la otra. Listo. Para enfrentar la verdad. Capítulo 28. Cómo cumplió su promesa el alcalde don Diego de Arochena, aquella noche. Todo terminó. O más bien, todo comenzó. El alcalde Arochena había cumplido su promesa. Rodeó el cementerio. Entró. Capturó hombres. Interrogó. Presionó. Y obtuvo lo que quería. La ubicación. El corazón de la banda. Y entonces, marchamos, soldados. Policías. Silencio. La ciudad dormía. Pero el destino estaba despierto. Llegamos. Puertas forzadas. Sombras. Nada. Pero el calor de las velas decía otra cosa. Entonces, la puerta secreta. El paso oculto. El disparo. Un hombre cayó. Y comprendimos. Estaban allí. Rodeamos. Entramos por la huerta. Y la batalla comenzó. Fuego. Variety of things, gritos. Sangre. Y en medio de todo, él. El jefe. El hombre que todos temían. Combatió con Arochena. Feroz. Y lo mató. El alcalde cayó. Yo apunté. Iba a disparar. Y entonces, detente. Soy tu padre. El mundo se detuvo. No comprendí. No podía. Pero Arochena, agonizando, lo confirmó. Es verdad. Es tu padre. Y murió. Silencio. Luego, una voz. Una mujer. También es hijo mío. Mi madre. Todo se derrumbó en un instante. Mi nombre. Mi vida. Mi historia. Todo era mentira. Pero aún así, hice lo único que podía hacer. Hoy soy soldado. Y señalé el camino. Porque el deber no espera. Ni siquiera ante la verdad. Capítulo 29. Padre e hijo. Yo mismo lo llevé a prisión. A mi padre, al bandido, a pie de lana. Sin palabras. Sin mirarlo. Porque no sabía cómo hacerlo. Antes de entrar, me dio un papel. Su verdad, su confesión. Su despedida. Perdóname. Eso fue todo. Y yo no supe responder. Porque en ese momento no era hijo. Era juez. Pero cuando leí el documento, todo cambió. Yo no era quien creía. Nunca lo fui.
Y entonces, lo comprendí, él era culpable. Pero también, mi padre. Y eso, no lo podía negar. Esa noche, renuncié al ejército, al uniforme, al orgullo, todo. Porque ya no podía seguir siendo lo que había sido. Fui a verlo, por última vez. Hablamos, sin máscaras, sin mentiras. Él, arrepentido. Yo, roto. Me pidió algo. Cuidar a mi madre. Y lo prometí. Luego, llegó el final. El patíbulo. La multitud. El espectáculo. Y yo, ahí, como hijo. Cuando le colocaron el dogal, besé sus manos. Y en ese instante, un grito. Mi madre, desmayada. Perdón. Eso dijo. Y murió. Así terminó. El hombre más temido. Y así comenzó mi verdadero castigo. Capítulo 30. La madre y el hijo. Cambio de situación. Después de enterrarlo, me quedé solo. Solo. Con su nombre, con su sangre, con su historia. Pensé en huir. Desaparecer. Pero recordé mi promesa, mi madre. Entonces llegó la carta. Matilde, su familia, todo terminado. Sin reproches. Sin amor. Solo orgullo. Y en ese momento, la vi. Mi madre, frente a mí, hijo. Y me abrazó. Y en ese abrazo, lo entendí todo. Había perdido todo. Pero había ganado lo único que importaba. Ella. Mi madre. Su rostro. Marcado por el dolor. Su historia. Marcada por el sufrimiento. Y aún así, sonreía. Por mí. Me habló de Rosalía. De su bondad. De su amor. De su sacrificio. Y entonces, sentí vergüenza. Porque yo había abandonado lo único verdadero que tenía. Decidimos empezar de nuevo. Sin dinero. Sin nombre. Sin honor. Pero juntos. Y entonces, apareció la oportunidad. Un trabajo. Un escritorio. Una vida humilde. Acepté. Sin orgullo. Sin resistencia. Porque ya no era capitán. Ya no era noble. Ya no era nada. Solo un hombre. Y así, sentado frente a una mesa, con una pluma en la mano, comenzó mi nueva vida. Capítulo 31. Nuevas complicaciones. La fiebre. Creí que lo peor ya había pasado, pero la vida aún tenía otra prueba para mí. Mi nueva vida comenzaba. Trabajo humilde. Rutina. Silencio. Pero dentro de mí, todo seguía en guerra. Ese día, en el escritorio de Rosales, copiaba documentos, cifras, cuentas, deudas enormes. Más de 300.000 pesos. Y algo no encajaba. Rosales me observaba. No como jefe. Como alguien que mide. Que calcula. Que espera. Pero no tuve tiempo de entender. Esa noche caí. Fiebre. Violenta. Descontrolada. Perdí el sentido. Perdí la realidad. Y en ese delirio, todo volvió. La batalla. Mi padre. La horca. Mi vergüenza. Y una voz. Una presencia. Una mano. La sentía. Cerca. Suave. Constante. Pero no sabía quién era. 7 días. Entre la vida y la muerte. Mi madre rezaba. Y alguien más velaba. Sin descanso. Cuando abrí los ojos, pregunté, ¿había alguien más? Mi madre lo negó. Y pensé que todo había sido fiebre. Pero no. La verdad era más profunda. Porque ese ángel sí existía. Y se llamaba Rosalía. Capítulo 32. Una aparición. La diplomacia de Doña Catalina. Hay verdades que no llegan por casualidad. Llegan cuando todo está listo para entenderlas. Y así fue. Una anciana, Doña Dorotea, llegó al despacho de Rosales, aparentemente pobre, pero llena de historia. Y comenzó a hablar de mi madre, de su juventud, de Montejo, del engaño, de la caída. Y en ese momento, todo se reveló. Yo no solo era hijo de un bandido, también era hijo de una familia
que aún tenía nombre. Y Rosales lo entendió y decidió algo: tenerme cerca, controlarme, usarme. Pero mientras eso ocurría, mi vida tomaba otro rumbo. Mi madre habló conmigo y me preguntó por Matilde, y por primera vez me enfrenté a la verdad. Sí, pensé casarme con ella, pero ella ya no estaba. Y entonces mi madre habló con claridad, con sabiduría. Si hubieras amado a una mujer verdadera, no te habría abandonado. Esas palabras me atravesaron, y entonces lo entendí todo. Rosalía, mi error, mi orgullo, mi pérdida. Caí de rodillas. Fui un insensato. Y entonces, la verdad final. El ángel de la fiebre, la mujer que me salvó, era ella. Rosalía. Mi corazón volvió a latir. ¿Aún había esperanza? Quizá. Pero no debía apresurarme. El amor verdadero no vuelve por conveniencia. Se gana, se espera. Y así decidí hacerlo. Trabajar, esperar y reconstruirme. Capítulo final. El desenlace. Recuerdo aquella noche como una de las más duras de mi vida. El escribano Pedrera, perseguido, condenado, entró en mi casa buscando refugio. Y yo, sin pensarlo, lo protegí, no por amistad, por honor. Porque un hombre no entrega a quien se pone bajo su techo. Mi madre lo ocultó con su propio cuerpo. Pero el destino no perdona. Oñate lo descubrió, y en un instante, todo terminó: arresto, prisión, vergüenza. La ciudad hablaba de mí, pero no me importaba, porque sabía que no había actuado mal. El juicio llegó, la sala llena, miradas duras, y entonces Rosales habló, defendió con inteligencia, convirtió nuestra falta en virtud y fuimos libres, no por inocencia, sino por honor. Al día siguiente, recibí una noticia inesperada. Pedrera me había dejado su fortuna. 32.000 pesos, mucho dinero, demasiado, pero lo rechacé, porque ese dinero no era limpio. Pero Rosalía me hizo ver algo distinto. No era quedarse con el dinero, era devolverlo, y así lo hice. Busqué a cada persona perjudicada y les devolví lo que habían perdido. En pocos días volví a ser pobre, pero en paz. Y entonces, la vida respondió: un legado. 25.000 pesos para mi madre. Comprendí entonces que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Y cuando creí que todo estaba en calma, Rosalía desapareció. Una trampa cruel, planeada por Oñate. La vi desde fuera, en una escena que parecía deshonrarla. Sentí que todo se rompía, casi pierdo la razón. Pero no era verdad. Hervías descubrió todo y enfrentó a Oñate. Un duelo rápido, definitivo. Oñate cayó, y con él, la mentira. Corrí hacia Rosalía, y al verla supe la verdad, caí a sus pies. No por orgullo, por arrepentimiento. Ella me perdonó, como solo ella podía hacerlo. Nos casamos pocos días después. Sin lujo, sin ruido, solo verdad. Y comenzó la vida sencilla, la vida real, la vida que siempre debió ser. Pero la vida nunca es completa. Mi madre murió. Mi suegro también. El pasado se cerraba poco a poco. Y entonces llegó el deber, la patria, la guerra. Volví al ejército, no por ambición, por convicción. Y en una batalla, todo terminó. Un disparo, oscuridad, silencio. Mi vida acabó allí. Pero no mi historia. Rosalía siguió. Con nuestros hijos, con mi recuerdo. Y un día apareció alguien más. Matilde cambiada, derrotada, arrepentida. Y Rosalía la abrazó, la perdonó, la ayudó. Porque el verdadero amor no compite, no guarda rencor, redime. Y así termina mi historia. No como héroe, no como noble, sino como hombre que se equivocó, que cayó, que aprendió, y que al final entendió que lo único que realmente importa es amar bien.